Paula, le cuento que ya tenemos a nuestro primer invitado. Estamos hablando del doctor Emilio Archila, el alto consejero para la estabilización. Doctor Archila, como siempre, un placer tenerlo. Buenos días. Muy buenos días, Aiden. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días para Paula también. Bueno, muchos temas los que queremos tratar con usted. El primero que quiero que abordemos pues tiene que ver con la carta que se dio a conocer por parte del partido FARC, por parte de los exmiembros del secretariado de la guerrilla de las FARC, en la que piden perdón y aceptan que el secuestro fue un grave error. ¿Cómo toma usted esta carta? ¿Qué opinión le merece? ¿Y cree que esto es suficiente? Eh, Qué bueno que me hagan las tres preguntas porque creo que de esa manera puedo ilustrar completo el criterio nuestro. Uno, pues lo vemos con complacencia. Obvio que el país, todas las víctimas entienden que el secuestro era uno de los crímenes más horribles que ellos ejecutaban. Lo vemos con expectativa porque naturalmente de aquí lo que debe seguir es que se hagan esos pronunciamientos frente a la JEP para que la JEP pueda tomar las decisiones que corresponde, pero también con expectativa porque existen otros ámbitos de los delitos respecto de los cuales el país está esperando que ellos tengan un pronunciamiento, como es el caso del reclutamiento de menores. Entonces, lo tomamos con beneplácito, pero con optimismo moderado por ahora. Doctor Archila, como siempre es un gusto saludarlo. Hoy se va a entregar un balance acerca del cumplimiento de los acuerdos de paz. Cuando se habla de entregar estos balances, ¿cuáles son como esos criterios que se deben revisar? Y bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van las cosas? Ahora, yo diría que hoy vamos a dar un paso que es un paso como país supremamente importante. Y la razón por la que creo que es importante es porque en los acuerdos y en la manera como lo hemos venido haciendo nosotros a través de la política de paz con legalidad, hay un montonón de aspectos, de temas, de retos que el país debió haber abocado hace décadas y que no lo habíamos hecho. Y se trata de condiciones que requieren de más de una administración presidencial. Una ventaja de la manera como se incluyeron los acuerdos en la Constitución colombiana es que está previsto que los temas deban abocarse no solamente en esta administración del presidente Duque, sino dos administraciones más. Y para todos nosotros es evidente, para todos los colombianos, es evidente que los temas como 9 millones de víctimas, como 13.000 excombatientes, acortar las brechas con los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, los municipios PEDET, lograr el desarrollo rural integral, acabar con el uso ilícito de la coca y otras matas ilegales, son retos que requieren de esos tres periodos. Nosotros estamos orgullosos de haber sentado las bases, de haber hecho unas planeaciones muy robustas, muy detalladas y además de eso, en estos 2 años haber logrado unas ejecutorias muy significativas. Pero yo creo que lo más trascendente es que tanto amigos como no amigos del gobierno, tanto los que les gusta cómo hacemos las cosas como quienes creen que las pueden hacer mejores, tienen que pasar la página de la politiquería, de decir que no estamos haciendo nada, tomarse el trabajo de leer el documento de más de 350 páginas de solamente ejecutorias y a partir de eso construir. Sí, doctor Archila, pero entonces, ¿qué responderle a las personas que siguen diciendo que desde el gobierno no se está llevando a cabo una buena implementación del proceso de paz, que no hay una voluntad en la implementación de estos acuerdos? Y lo que usted nos dice es, mire, esto va inclusive a 3 periodos presidenciales, nosotros en 2 hemos hecho bastante. La invitación, digamos, yo creo que quienes hacen las manifestaciones se pueden dividir en dos. Hay quienes lo hacen con fines politiqueros, digamos,
ánimo de plantearse como una opción en el 2023 y hay quienes lo hacen con sincero desconocimiento. Quienes lo hacen con sincero desconocimiento, pues para eso estamos haciendo este alto, para eso producimos un reporte de avance cada mes. En absolutamente todos los frentes que mencioné, las ejecutorias que tenemos son autoexplicativas. Así que mi invitación, lo que yo creo que tenemos que hacer como país es negar esa posibilidad de simplemente estar haciendo política con la paz y quienes piensan que lo pueden hacer mejor, que se tomen el trabajo de leer lo que estamos haciendo, de mirarlo, de criticarlo. Seguramente en muchas cosas hay correctivos, hay otras ideas, hay aportes, pero si los medios de comunicación, si los analistas, si el sector privado permite que haya personas que simplemente estén diciendo que no estamos haciendo nada, corremos el riesgo de perder esa oportunidad única de afrontar esos retos, esos problemas, como dice el presidente, asuntos que envejecieron mal y simplemente abandonar lo que se está haciendo, y eso sería una tristeza, sería sería una oportunidad que el país perdería y las generaciones siguientes no nos lo perdonarían. Doctor Archila, a propósito de ese tema de las críticas que no cesan, de esas voces contrarias que dicen que es que este gobierno está haciendo trizas los acuerdos de paz, ¿ustedes han intentado o esto ha sido posible que participe la oposición en todo este trabajo que se ha venido haciendo en la implementación de los acuerdos de paz? Es decir, aquí hay una luz que nos pueda indicar que un trabajo en equipo es posible, porque si usted se da cuenta, hablamos todo el tiempo de reconciliación y de perdón, pero como sociedad lo practicamos muy poco. Sí, Paula, en muchas cosas y puedo contarle un ejemplo que es un ejemplo reciente y que a mí personalmente me llenó de ilusión de que lo podemos hacer. La iniciativa de cambiar la Constitución para que una de las fuentes de recursos que tenemos para los 170 municipios PEDET, los que tienen planes de desarrollo con enfoque territorial, fue una iniciativa del senador Roy Barreras el año pasado. Y este año, en la reglamentación de las regalías, incluimos las previsiones que permiten que se adelanten esos recursos de los próximos 10 años para poder invertirlos durante el año 2021 y 2022. En ese punto, Paula, todo el Congreso estuvo de acuerdo. Hubo discusiones, obviamente, pero todas eran discusiones en donde cada quien estaba tratando de que esto nos saliera mejor. Luego, para mí fue evidente que entender que los 170 municipios, que son la tercera parte de nuestro territorio, que el 15% de la población, que el país ha dejado atrás y que ha permitido que existan unos niveles de violencia como los que no queremos que vuelvan a darse, que no solamente afectan a esos municipios, sino a todos los colombianos. Todos estaban unidos sin distingo de colores, olores, pelambres, todo el mundo tratando de que eso saliera adelante. También con algunos matices, pero en la discusión que se dio alrededor de la prórroga de la ley de víctimas, que desde el gobierno estamos obviamente apoyando, las discusiones fueron unas discusiones en donde todos estábamos pretendiendo que eso saliera lo mejor posible. Luego, yo creo que cuando le decimos que no digamos, simplemente al negacionismo, a ese digamos, argumento politiquero de que están haciendo trizas los acuerdos, y vamos sobre los hechos y nos focalizamos en ver cómo a esas poblaciones que nos necesitan los favorecemos,
logramos no unidad de criterio, no todo el mundo piensa que las cosas se hacen lo mismo, pero sí unidad de propósito, que es lo importante. Sí. Doctora Archila, uno de los temas importantes en toda esta implementación es la sustitución de los cultivos ilícitos. Yo quisiera que nos contara en qué va exactamente ese tema, qué hacemos para que en distintas regiones del campo no dependan de la coca para poder sobrevivir, qué se ha venido adelantando con esas negociaciones voluntarias versus una posibilidad de aspersión de acuerdo a las normas de la Corte Constitucional. Ese es otro de los temas en los que hemos avanzado muy significativamente. Cuando nosotros llegamos al gobierno, digamos, básicamente lo que había sucedido es que le habían prometido a 100.000 familias, esto pueden ser 400.000 colombianos, que podían contar con un apoyo del gobierno para dejar los cultivos ilícitos. Pero más allá de la promesa, había un poquito, digamos, no había los recursos, no había los contratos de asistencia técnica, no había los contratos de provisiones locales, no había la información sobre dónde estaban estas familias, etcétera. Para tener alguna idea, digamos, todos los apoyos que se prometieron están alrededor de 3.2 billones de pesos y solamente existían 500.000 millones de pesos. Hemos hecho unos esfuerzos gigantescos para reestructurar ese programa, para hacer las contrataciones que se requieren, para proveerlos con las asistencias técnicas que se necesitan. Por ejemplo, en materia de asistencia técnica, en este momento tenemos casi 67.000 de esas familias ya con asistencia técnica en curso. Eso es como estarle dando asistencia técnica a Tumaco completo. Hemos logrado, en consecuencia, hacer inversiones por casi 1 billón de pesos el año pasado. Eso es 4 veces el presupuesto de Envías para mantener a las familias, y muy poquitas se devolvieron a la coca, casi menos del 1%. Y hemos creado otros programas adicionales. Tenemos el de pago por servicios ambientales para trabajar en los parques naturales, tenemos el de formalizar para sustituir, en donde damos la titularidad de los predios, y ahí vamos incluyendo nuevas familias. Doctor Archila, quiero preguntarle por algo que de seguro no es del todo de su resorte, pero algo nos podrá usted contar. Y es que ayer se conoció que se le ordenó al Estado pagar 23.000 millones de pesos a los familiares de los diputados del Valle que fueron asesinados en cautiverio mientras estaban secuestrados por la guerrilla. Por supuesto, estos familiares se merecen toda la reparación posible. Allí no hay discusión alguna, pero ese dinero no debería salir de los bienes que las FARC iba a entregar justamente para la reparación y no del bolsillo de todos los colombianos. Mi pregunta es, ¿en qué va esa entrega de los bienes y esos dineros que las FARC se comprometió pues a entregar para reparar? Digamos, en la forma como estaba previsto ese proceso, las FARC debería haber cumplido 13 etapas. Primero era hacer un inventario de cuáles eran los bienes que iban a entregar. Después de hacer el inventario, hacer la identificación y la individualización de esos bienes. Y una vez realicen eso, el gobierno los coge, los monetiza y los utiliza, como usted señala, Paula, para reparar a las víctimas. Lo que encontramos nosotros es que en el inventario hay alrededor de 1 billón de pesos. La mitad de esos casi realmente nunca van a poder ser monetizados, porque se trata de temas como carreteras o el valor que le dan a campañas que se hicieron de vacunación y cosas de ese estilo. De los 500.000 restantes se han podido identificar y monetizar alrededor de un poco más de 3.000 millones de pesos. Por eso nosotros insistimos en que exista un plazo. Lo teníamos para finales de julio de este año, pero obviamente entendimos que la pandemia afectó los cronogramas, y lo tenemos para finales de este año, con los recursos, las capacidades de la Sociedad de Activos Especiales para acompañar a los miembros del partido FARC para que nos digan dónde están y poder tomarlos.
y cumplir, como usted lo señala, con ese anhelo que es tener los recursos mal habidos de las FARC y con eso reparar a las víctimas. Pues, doctor Emilio Archila, gracias por atendernos. Ojalá así sea, plazo 31 de diciembre, para que las FARC entreguen esas sumas y se pueda reparar entonces a las víctimas. Es el doctor Emilio Archila, el alto consejero para la estabilización, a quien le agradecemos estar en Red Más Noticias. Un feliz miércoles para usted. Lo mismo para ustedes. Muchísimas gracias, como siempre.